muchachos, bienvenidos a su curso de física. Hoy seguiremos hablando del concepto de fuerza y de la primera ley de Newton. ¿En qué consiste la primera ley de Newton? También se conoce como la ley de la inercia, y lo que nos dice es que todo cuerpo que permanezca en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, la sumatoria total de sus fuerzas va a ser igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Este símbolo significa sumatoria. Y nosotros ya sabemos que las fuerzas son vectores, es decir, si sumamos todas las fuerzas que influyen un movimiento rectilíneo uniforme o que permanezca en reposo, diríamos que la sumatoria total de todas esas fuerzas es igual a 0. Aquí colocamos una flecha indicando que ese 0 es el vector 0, 0. Para los que no recuerden, el vector 0, 0 lo escribiríamos de esta manera, 0, 0. Es decir, 0 en la X y 0 en el Y. Vamos a dar un ejemplo de cómo se ve aplicada esta fórmula y este primer concepto de la primera ley de Newton. Pensemos en esta caja. Esta caja pesa 1 kilogramo. Si yo la cojo acá y la permanezco quietecita, quiere decir que está en reposo o en estado de equilibrio. En este caso, habría una fuerza hacia arriba, que es la que yo ejerzo, y habría otra fuerza hacia abajo, que es el peso que tiene esta caja. Y de esta manera vamos a representar un diagrama de fuerzas de esta misma cajita. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hay que hacer es trazar un plano cartesiano. En este plano cartesiano, ¿qué tenemos? Una fuerza que es la que yo ejerzo cuando tengo la caja, que sería un vector hacia arriba. Y esa fuerza la vamos a llamar la fuerza F, que es la fuerza ejercida por la mano. Y hay otra fuerza que es la que nos tira hacia abajo, que es la fuerza del peso, que es la ejercida por la masa del mismo. En el caso de acá vamos a colocar W como un vector, y en el caso de la fuerza que va hacia arriba lo vamos a llamar F y también lo vamos a nombrar como un vector. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Como esto está en estado de equilibrio, la primera ley de Newton nos dice que la sumatoria total de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es igual a 0. Entonces verificamos, ¿qué fuerzas hay en el eje X? No hay ninguna fuerza. ¿Qué fuerzas hay en el eje Y? Entonces la sumatoria de las fuerzas del eje Y nos debe dar 0. Mire que aquí ya no coloqué vector, sino que son números. Entonces, ¿qué fuerza hay hacia arriba? No sabemos. Vamos a colocar la fuerza en el eje Y como W hacia abajo sería menos la fuerza o el peso que es W, y esto nos daría 0. ¿Por qué coloqué simplemente W? Porque aquí el vector y la magnitud valdrían lo mismo, porque está justo en el eje Y. Ahora vamos a calcular W. W es igual a masa. ¿Cuál es la masa del objeto? Dijimos que era 1 kilogramo. Vamos a colocar las unidades en este caso. 1 kilogramo. ¿Cuál es la gravedad? Ya habíamos llegado a que la gravedad íbamos a trabajar 10 metros sobre segundos al cuadrado. Para los que no recuerden, por favor verifiquen en el video pasado. Y 1 por 10 nos daría que W es igual a 10. Y kilogramos por metros por segundos al cuadrado nos da Newton. Es decir, el peso es 10 Newton. Vamos a reemplazar este valor en esta ecuación que obtuvimos. Es decir, que la fuerza en el eje Y menos 10, aquí no vamos a colocar las unidades, es igual a 0. Y pasando este que está restando a sumar, nos daría que Fy es igual a 10 newtons. Y recordemos que el vector F, ¿cómo se ve el vector F? El vector F va a tener una entrada en el eje Y que es 0 y una entrada en el eje X que es 10. Y de esta manera la magnitud de ese vector o la fuerza que se está ejerciendo hacia arriba va a ser de 10 newtons. Recordemos cómo se calculan estas magnitudes. Y de esta manera hemos resuelto este primer ejemplo para poder ir desarrollando nuestros problemas. Vamos a hacer un segundo ejercicio un poco más interesante, donde vamos a utilizar un plano inclinado. En este ejemplo vamos a suponer lo siguiente: una persona se encuentra sosteniendo una caja para que no se deslice de 12 kilogramos. Sabemos que existe una fuerza de fricción o un coeficiente de fricción en la superficie, y este es un plano inclinado y su grado acá tenemos un ángulo de 60 grados. Nos están pidiendo cuál es la fuerza, en este caso la fuerza mínima, ojo con esto, la fuerza mínima que debe ejercer esta persona para que el objeto no se vaya a deslizar.
no la fuerza máxima, sino la fuerza mínima que debe tener para poder que este objeto no se deslice o para que permanezca en equilibrio. Lo primero que hay que hacer es tratar de ir montando el diagrama de cuerpo libre de este ejercicio. ¿Qué tenemos acá? Como hay fricción, tenemos una fuerza normal hacia acá que es perpendicular a la superficie de movimiento. Y esta sería la fuerza normal. Tenemos una fuerza que es la que nos están pidiendo, una fuerza F que va justo hacia donde se supone que debe ir el movimiento, la llamamos fuerza F. Y existe otra fuerza que va en contra del movimiento, que sería la fuerza de fricción, en este caso la fuerza de fricción. Y existe otro importante acá, que es el peso. El peso siempre va a ser perpendicular al piso, no a la superficie. Y en este caso, nuestro peso iría hacia acá y este sería W. Aquí se forma un ángulo. Notemos que esto es un triángulo rectángulo y el ángulo que se encuentra acá es complementario a este. Por lo tanto, si este vale 60, el ángulo de acá valdría 30 grados. Hay que tener claridad con esto. Luego de tener montada esta estructura, vamos a tener dos cositas que aún no les he explicado, y es que la fuerza de fricción se define como el coeficiente de fricción multiplicado por la magnitud de la fuerza normal. Esto hay que tenerlo claro. Recuerden, fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Esta es una ecuación supremamente importante y por eso yo les decía que cuando no hay fuerza de fricción no hay normal, porque si la normal es 0 significa que no hay fricción. Ahí hay que tener en cuenta porque estos dos siempre son en pareja. Si uno vale 0, el otro también va a valer 0. Así que si nos dicen que en un ejercicio la fuerza normal es 0, de entrada ya podemos saber que la fricción también es 0 y que no hay coeficiente de fricción. Y de la misma manera, si nos dicen que la fuerza de fricción es 0, entonces la fuerza normal es 0 porque ambas son directamente proporcionales. Entonces, hay que tener en cuenta este puntico. Fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Ahora vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre de este ejercicio. Recordemos, lo que hay que hacer es coger esta figura y ponerla de manera horizontal. Vamos a dibujar el plano cartesiano para empezar a resolver este problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a dibujar nuestros vectores. El primer vector sería este que es horizontal, como en este caso ya la superficie es esta, entonces lo que hacemos es girar esto, así que la normal iría hacia arriba, aquí iría la fuerza normal. Recordemos, como acá ya es un vector, colocamos fuerza normal. Ahora, en esta misma tenemos la fuerza hacia allá, que es la que ejerce la persona, tenemos una fuerza F, hacia acá, vamos a colocar F, le colocamos el símbolo de vector, y hacia el otro lado tenemos la fuerza de fricción que va en contra del movimiento o del posible movimiento, llamémoslo fuerza de fricción. Y finalmente acá hay que tener cuidado como se dibuja esto, el peso. Si lo inclinamos vemos que el peso viene hacia este lado, hacemos nuestra vector W, es nuestro peso, y el ángulo que está formando, que en este caso sería un ángulo de 30 grados. Ya teniendo nuestro diagrama de fuerza de cuerpo libre, vamos a empezar a descomponer nuestras fuerzas. Recordemos que como este cuerpo permanece quieto o en movimiento uniforme, vamos a decir que la sumatoria total de esas fuerzas es igual a el vector 0. Y de manera equivalente, esto significa que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Bien, si no da 0 significa que no estamos aplicando la primera ley de Newton. Ya teniendo claridad sobre esto, empezamos a plantear nuestras ecuaciones sabiendo cuáles son las fuerzas en X y cuáles son las fuerzas en Y. Tenemos que esta es una fuerza que solamente está en el eje X, al igual que esta, pero W nos indica una fuerza en el eje X, que sería esta, una fuerza en el eje X, coloquémosla acá, y una fuerza en el eje Y, coloquémosla acá, que sería esta. Entonces este sería W sub X y este sería W sub Y. Entonces empezamos a hacer cálculos. Primero, siempre es supremamente importante calcular estos valores para empezar a plantear las ecuaciones. ¿Cómo calculamos estos valores? Sabemos que P
peso es igual a masa por gravedad. Y el peso en este caso, la masa es 12 y la aceleración es 10. Es decir, 12 por 10 nos daría 120. De esta manera sabemos que el peso es 120 newtons. Recordemos que es una medida de fuerza, por lo tanto tenemos que está en newtons. Ahora vamos a calcular las componentes, ya que este vector tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces W sub X es igual, es bueno plantear todo siempre positivo porque en las ecuaciones vamos a plantear los signos. Es decir, Wx, recordemos cómo se calculaba Wx, la magnitud que es 120 y como X es cateto adyacente, entonces utilizamos el coseno, recordemos, sería coseno de ¿cuánto? De 30 grados. ¿Y cuánto nos da ese producto? 103,92. Y como las unidades son newtons, entonces 103,92 newtons. Y de igual manera, Wy va a ser igual a los mismos 120, pero en este caso por el seno de 30 grados. Recordemos lo de los vectores para que esto no nos represente ninguna dificultad. Y 120 por seno de 30 grados nos daría 60 newtons. Entonces de esta manera hemos calculado las fuerzas en X. Ahora, del peso. Vamos a ver cuáles son las componentes de cada uno de estos. Ahora, recordemos que la normal también tiene componentes, tanto en X como en Y. En X no hay, por lo tanto la componente es 0. Y en Y, pues va a ser la normal, la magnitud de la normal. Entonces colocamos N. De igual manera, vamos con la fuerza que la persona está ejerciendo como un vector. Entonces tenemos que en el eje X tiene una fuerza que va a ser la magnitud. Vamos a colocar positivo acá, luego miramos cómo se organizan estos signos. Y en el eje Y no hay, por lo tanto colocamos F,0. Y finalmente vamos con la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, de nuevo, va a ser en el eje X, tiene una fuerza que vamos a llamarla F sub mi, como la magnitud. Y en el eje Y no hay fuerza, por lo tanto colocamos 0. Ya con esto tenemos todos los planteamientos de fuerzas para empezar a organizar nuestras ecuaciones. Entonces, la primera sería la sumatoria de fuerzas en el eje X. Suma en el eje X. ¿Cuál es la suma en el eje X? Entonces empezamos a buscar los componentes de X. Sería 103,92, que va hacia allá, por lo tanto es positivo. Ahora, la otra que está en el eje X sería la fuerza de fricción, que también sería positiva, entonces más fuerza de fricción. Y tenemos una fuerza en contra que sería negativa, entonces vamos a colocar menos y vamos a colocar F. Y aquí era donde yo les indicaba que íbamos colocando los signos. Y esto nos va a dar igual a 0. Y aquí tenemos una primera ecuación. Vamos a plantear la segunda ecuación, que en este caso sería la suma en el eje Y. Entonces en el eje Y, ¿qué tenemos? Una fuerza hacia arriba, que es la normal, la vamos a poner positiva, una fuerza hacia arriba, y una fuerza hacia abajo, que es Wy. Buscamos Wy, que es 60, y esto nos da 0. Y esta sería nuestra segunda ecuación. Y a partir de ahí miramos cuál resolvemos primero. Siempre es importante resolver la que nos dé un dato exacto. Mire que acá tenemos dos incógnitas, por lo tanto no es fácil empezar de acá. Mientras que acá solo tenemos una incógnita y diríamos que la normal es igual a 60. Este que está restando pasa al otro lado a sumar y nos daría 60. Y como es la normal, es una fuerza, entonces nos daría 60 newtons. De esta manera hemos hallado la normal. Y habíamos dicho que la fuerza de fricción era el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Entonces vamos a decir que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, que es 0,1 multiplicado por la normal, que en este caso nuestra normal nos dio 60. Vamos a colocar acá 60 y 0.1 por 60 nos da 6. Así que la fuerza de fricción es igual a 6 newtons. Entonces de esta manera hemos calculado muchas fuerzas de estos componentes y ya tendríamos simplemente que irlos sustituyendo para poder reemplazar en este último valor. Ahora vamos a sustituir nuestros valores. Entonces 103,2 más la fuerza de fricción que ya la hallamos, que es 6
en este caso menos la fuerza F, y esto va a ser igual a 0. Entonces, sumamos estos dos y nos daría 109, nos daría 109,2, aquí no es 2 sino 103,92, corrijamos por favor acá, 103,92, 109,92 y menos F, y esto nos daría 0. Y finalmente, como esto está negativo, pasa al otro lado positivo, y recordemos que en nuestras ecuaciones siempre la incógnita debe aparecer en el lado izquierdo. Entonces F va a ser igual a 109,92 newtons. De esta manera hemos resuelto nuestro problema y daríamos como solución que la fuerza mínima que debe ejercer la persona para que la caja no se deslice es de 109,92 newtons. Y de esa manera hemos resuelto nuestro ejercicio y hemos terminado con esta operación. Espero hayan entendido, practiquen mucho todos esos ejercicios para que podamos seguir con el curso y avanzando de manera adecuada. No olviden practicar, si de pronto ven que el video va muy rápido, entonces vayan pausándolo para que puedan entender cada uno de estos conceptos. Espero hayan entendido bien, nos vemos en el próximo video, muchas gracias.